Bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a tocar un tema que seguro resuena en muchos atletas, sobre todo en los de deportes de combate. Hablamos del dolor de cuello, ese compañero a veces tan molesto. Y para entenderlo un poquito mejor, vamos a analizar un estudio bastante reciente. El título es, Combination of Manual Therapy and Dry Needling Effectively Improves Acute Neck Pain and Muscular Tone and Stiffness in Combat Sports Athletes. A Randomized Controlled Study. Un título largo, sí. Los autores son Adrian Kuzjal, Philipp Emanuel Clemente, Sebastian Klisch, Adam Kauczynski y Robert Trubulski. Se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 23, ya a finales de 2024. Nuestra misión hoy, pues, es desgranar qué nos cuenta esta investigación. La pregunta clave, yo creo, es, si ya usas terapia manual, ya sabes, masajes, presión, para tratar el dolor de cuello agudo, ¿añadir punción seca? ¿Eso de las agujitas en los nudos musculares? ¿Mejora algo? Y sobre todo, ¿en qué mejora? Porque igual la respuesta no es un simple sí o no, ¿verdad? Exacto. Y es un tema, muy relevante, porque el dolor de cuello en deportes como el MMA, el judo, jiu-jitsu, es súper común. Piensa en los movimientos, los agarres constantes, los impactos. Toda esa zona cervical sufre mucho. Y a veces no es solo una molestia, puede acabar en problemas más serios, discopatías, parar entrenamientos, incluso puede significar el fin de una carrera. Y en el meollo de todo esto suelen estar los famosos puntos gatillo miofasciales. Esos nudos hipersensibles en los músculos, que no solo duelen si los tocas, sino que te dejan el músculo como agarrotado, rígido y limitan cómo te mueves. Clarísimo. Algo crucial para atletas que dependen totalmente de su físico y necesitan recuperarse, pues eso, rápido y bien. Entonces, vayamos al estudio. ¿Cómo se plantearon responder a esta pregunta? ¿Cuál fue el diseño? Pues mira, lo hicieron con bastante rigor. Fue un estudio controlado aleatorizado, que es, digamos, el estándar de oro para ver si un tratamiento funciona. Siguieron las guías Consort, que son unas normas para que todo esté bien hecho y bien explicado. Y, claro, con su aprobación ética y todo en regla. Un detalle importante. Fue un diseño ciego simple. Esto quiere decir que los atletas participantes no sabían qué tratamiento exacto recibían, si la punción era real o no. Los fisios que aplicaban la terapia sí lo sabían lógicamente porque tenían que poner la aguja real o la simulada. Claro, tenían que saber qué hacer. Eso es. Participaron 30 atletas de combate. Gente ya de nivel nacional, ¿sabes? Que entrenan fuerte. Todos tenían dolor en un lado del cuello que les duraba ya más de un mes y con puntos gatillo activos identificados en el trapecio superior, que es un músculo clave ahí. Los dividieron al azar, mitad y mitad, en dos grupos de 15. Un grupo, el MTDN, recibió terapia manual más punción seca real y el otro grupo, el control, recibió la misma terapia manual pero con una punción seca simulada. Espera. Punción simulada, ¿cómo va eso? Suena curioso como mínimo. Pues sí, es una técnica bastante lista para controlar el efecto placebo, ¿sabes? Usaron una aguja especial que parece de verdad, da la sensación de pinchazo en la piel, pero la punta es telescópica, se retrae. No llega a entrar en el músculo. Así los del grupo control pensaban que podrían estar recibiendo la punción real. Ah, vale. Qué ingenioso. Para asegurarse de que si hay diferencias, sean por la aguja entrando de verdad y no por la sugestión. Exacto. Se busca aislar el efecto específico de la punción en el punto gatillo. Entendido. ¿Y las sesiones cómo fueron? ¿Cuántas veces les trataron? Pues cada atleta recibió 3 sesiones. Dejaron unos 3 días de descanso entre una y otra. También les indicaron descansar 24 horas antes de la primera sesión y no hacer entrenos fuertes de cuello hasta 72 horas después de la última. Para no interferir, claro. Lógico. ¿Y las terapias en sí? ¿Qué les hacían exactamente en cada grupo? A ver, el grupo con punción real, el MTDN. Primero, la punción seca. Aguja estéril, finita, directa al punto gatillo. Buscaban provocar una pequeña respuesta de espasmo local, que es una señal de que estás en el sitio correcto. Esto duraba como 1 minuto. Y justo después, la terapia manual. Primero, compresión mantenida en el punto con el pulgar, unos 90 segundos, y luego unas fricciones sobre la banda tensa del músculo. En total, unos 3-5 minutos de terapia manual. Vale, punción y luego manos. Eso.
¿Y el grupo control? Pues casi igual. Primero les hacían la punción simulada, con la aguja esa que no pincha de verdad, y después recibían exactamente el mismo protocolo de terapia manual. Misma compresión, misma fricción, mismos tiempos. La única diferencia real era si la aguja penetraba el músculo o no. Muy metódico, sí señor, para aislar bien el efecto de la aguja. Entonces, ¿qué midieron para ver si había diferencias? ¿Qué variables miraron? Midieron varias cosas importantes, relacionadas con cómo estaba el músculo y cuánto dolía. Y lo hicieron en 4 momentos. Antes de empezar nada, basal, luego 5 minutos después de la primera sesión, 5 minutos después de la tercera y finalmente 72 horas, o sea, 3 días, después de la última sesión. Ajá, para ver el efecto inmediato y un poco más a corto plazo. Exacto. Las variables principales fueron el tono muscular, medido en hercios, básicamente la tensión basal del músculo en reposo. También la rigidez muscular, en newtons por metro. ¿Cuánto se resiste el músculo a deformarse? Usaron un miotonómetro, un aparatito para esto. Menos tono y menos rigidez sería mejor, ¿no? Eso es, normalmente indica un músculo más relajado y menos tenso. Luego midieron el umbral de dolor a la presión, con un algómetro, que es como un medidor de presión con una punta. Aprietan en el punto gatillo hasta que el atleta dice ¡ay, duele! Cuanta más presión aguantes, más alto el umbral y menos sensible estás al dolor en ese punto. Vale. Tono, rigidez, umbral de dolor. ¿Algo más funcional? Sí, 2 cosas más. La fuerza isométrica máxima, o sea, la fuerza que podían hacer con el cuello sin moverse, la midieron con un dinamómetro de mano, y el rango de movimiento del cuello, el ROM, cuánto podían girar la cabeza a cada lado y cuánto podían inclinarla hacia el hombro. Para esto usaron un goniómetro electrónico. Perfecto. Tenemos el escenario completo. 2 grupos, uno con aguja real, otro simulada, ambos con terapia manual y mediciones clave antes y después. Ahora sí, vamos al meollo. ¿Hubo diferencias? Las agujas de verdad marcaron la diferencia. Aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Qué pasó? Pues sí que hubo diferencias. Pero, y aquí está la clave, no en todo. Fueron selectivas. Si comparamos el grupo con punción real, el MTDN, con el grupo control, el de la aguja simulada, encontramos que el grupo MTDN tuvo un tono muscular significativamente más bajo después de la tercera sesión. O sea, el músculo estaba más relajado. Y la diferencia era notable, estadísticamente hablando. Vale. Primer punto para la punción real en cuanto a tensión muscular. Exacto. Y en la rigidez muscular la ventaja fue todavía más clara. El grupo MTDN mostró una rigidez significativamente menor, o sea, mejor, tanto después de la tercera sesión como, fíjate, 72 horas después de terminar. Y aquí el efecto fue bastante grande, según los análisis. Parece que el efecto sobre la rigidez perduraba un poco más. Interesante. Tono y rigidez mejor con la punción real. ¿Y el dolor? ¿El umbral de dolor a la presión? También hubo diferencias ahí. El grupo MTDN acabó tolerando significativamente más presión en el punto gatillo, o sea, les dolía menos al apretar. Pero, curiosamente, esta diferencia significativa entre los grupos solo se vio clara en la última medición, a las 72 horas después de la última sesión. O sea que el efecto sobre el dolor tardó un poco más en manifestarse claramente. Eso parece. Pero cuando se manifestó, la diferencia también fue importante. Un efecto grande. Resumiendo hasta aquí, músculos menos tensos, menos rígidos y menos dolorosos al tacto en el grupo que combinó terapia manual y punción seca real. Y parece que los beneficios o se acumulaban o tardaban un poquito en verse del todo, como con el dolor. Pero me dejaste con la intriga antes. ¿Qué pasó con la fuerza y la movilidad del cuello? Pues ahí viene lo más sorprendente, quizá. En la fuerza isométrica máxima y en el rango de movimiento del cuello, tanto la rotación como la inclinación lateral, no encontraron diferencias significativas entre los 2 grupos, ni en fuerza ni en cuánto podían mover el cuello. Vaya. O sea que para eso daba igual si la aguja era real o simulada. ¿Es así? A ver, maticemos. Es importante decir que ambos grupos mejoraron en fuerza y en rango de movimiento comparado con cómo estaban al principio.
Ah, vale. Es decir, la terapia manual que recibieron los dos grupos sí funcionó para mejorar la fuerza y la movilidad. Lo que pasa es que añadir la punción seca real no dio un extra, no potenció esas mejoras más allá de lo que ya hacía la terapia manual sola. Entendido, entiendo. La terapia manual base funciona para fuerza y movilidad. La aguja añade beneficio para tono, rigidez y dolor al tacto, pero no para fuerza y movilidad en este estudio concreto. Esto nos lleva a preguntar, ¿por qué? ¿Qué explicación le dan? ¿Por qué la punción ayuda en unas cosas y no en otras aparentemente? Es la pregunta del millón, claro. Y la explicación más probable tiene que ver con los mecanismos de acción. Se piensa que la punción seca actúa muy localmente, justo en el punto gatillo. Al meter la aguja, provocas cambios ahí. Esas pequeñas contracciones reflejas, los espasmos locales, pueden ayudar a resetear la actividad nerviosa que está alterada en ese nudo muscular. Además, se cree que puede liberar sustancias analgésicas propias del cuerpo, mejorar el flujo de sangre local, que suele estar mal en esos puntos, y normalizar unos sensores de tensión que tenemos en los músculos. Todo esto encaja muy bien con reducir el tono, la rigidez y la sensibilidad al dolor local. Claro, actúa sobre el nudo. Exacto. Y la terapia manual complementa trabajando los tejidos de forma más general. Pero la fuerza máxima, bueno, eso depende más de cuántas fibras musculares recluta tu cerebro, de la señal nerviosa central. Aunque quitar dolor puede ayudar indirectamente. Parece que la punción en sí no mejora esa señal de forma superior a la terapia manual aquí. Y el rango de movimiento, la flexibilidad, puede estar limitado por más cosas que el músculo tenso, la cápsula de la articulación, los ligamentos, cosas que la punción en un punto muscular quizás no aborda tan directamente como estiramientos específicos o movilizaciones, que sí son parte de la terapia manual. Tiene toda la lógica. Es como si la punción fuera una herramienta muy específica para desactivar el punto gatillo, pero la función global, como la fuerza o la flexibilidad, depende de un cuadro más amplio. Esto subraya mucho que no hay una bala de plata, ¿verdad? Hay que usar la herramienta adecuada para el objetivo concreto. Supongo que los autores también reconocerían las limitaciones de su propio estudio, ¿no? La buena ciencia siempre lo hace. Por supuesto. Fueron muy claros al respecto. Señalaron varias cosas importantes. Primero, el tamaño de la muestra. Eran 30 atletas, que no está mal, pero no es enorme. Y muy específicos. Atletas de combate, nivel nacional, dolor agudo. Con lo cual, generalizar estos resultados a, yo qué sé, oficinistas con dolor crónico, pues hay que hacerlo con cuidado. Claro. Segundo, lo que comentábamos del control simulado. Es bueno para el placebo, pero no te dice qué pasaría sin hacer nada. Aunque éticamente dejar a gente con dolor sin tratar es complicado. Tercero, no pudieron explicar del todo por qué algunas mejoras tardaron más, como la del dolor. Los mecanismos exactos de esos tiempos aún no están claros. Y por último, el seguimiento fue corto, solo 72 horas después, y solo 3 sesiones. No sabemos si los efectos duran más tiempo, o si con más sesiones se verían otros resultados, quizá incluso en fuerza o movilidad, quién sabe. Me he entendido. Son las limitaciones lógicas de un estudio así. Pero con todo lo que hemos visto, si tuviéramos que sacar una conclusión principal, ¿cuál sería? Para un atleta o un fisio que esté lidiando con esto. Pues yo diría que la conclusión principal es que en estos atletas de combate con dolor agudo de cuello y puntos gatillo, añadir la punción seca a la terapia manual parece acelerar y mejorar significativamente la recuperación del tono, la rigidez y el dolor al tacto. Esto comparado con usar solo la terapia manual. Pero, según estos datos, no parece dar un plus claro para mejorar la fuerza máxima o el rango de movimiento del cuello. Entonces la implicación práctica podría ser usar la combinación si buscas alivio rápido de tensión y dolor local. Exacto. Si el objetivo principal es quitar esa sensación de nudo, de rigidez y el dolor al presionar, pues la combinación MTDN, manual más punción, parece muy eficaz. Y parece que hacen falta al menos 3 sesiones para ver bien esos beneficios acumulados, sobre todo en el dolor. Pero si la prioridad número 1 fuera ganar fuerza o mejorar la movilidad general del cuello, quizá la punción seca no sea tan necesaria según este estudio. La terapia manual sola ya da buenos resultados ahí y te ahorras un procedimiento invasivo. Se trata de personalizar, ¿no? Ver qué necesita más el atleta en ese momento. Información súper útil y basada en evidencia.
Para quien quiera profundizar más, ver los números exactos, la metodología al detalle, recomendamos buscar el artículo original. Recordamos el título, Combination of Manual Therapy and Dry Needling, de Kushal Yal y su equipo, en el Journal of Sports Science and Medicine del 2024. Leer la fuente siempre da más perspectiva. Sin duda. Y si me permitas una reflexión final, volviendo a ese detalle del dolor, que la mejora clara en el umbral de dolor solo apareciera a las 72 horas, da que pensar, ¿verdad? ¿Qué procesos se ponen en marcha con la combinación de terapias que necesitan unos días para consolidarse y notarse como menos dolor? Quizá tenga que ver con cambios inflamatorios más lentos o con cómo el sistema nervioso procesa esas señales de dolor a medio plazo. No sé, es fascinante. Muy buen punto. Deja la puerta abierta a seguir investigando esos mecanismos más profundos. El cuerpo humano y sus respuestas, siempre complejos. Y para quienes disfrutan con estos análisis de estudios, recordar seguir el canal y darle a la campanita, activar las notificaciones. Así no os perderéis las próximas exploraciones en profundidad que hagamos. Muchas gracias y hasta la próxima.